Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. La primera señal de que algo no iba bien no fue el hombre que esperaba fuera, sino el vestido de Evelyn. Ella ya nunca se arreglaba para mí. Eso fue lo primero que noté. Cómo la tela de color rojo intenso se ceñía a su cuerpo de una forma que parecía deliberada. Cómo su maquillaje era demasiado perfecto. Cómo se movía con una energía que no había visto en años. Estaba radiante y no era por mí. Estaba sentado a la mesa del comedor, empujando distraídamente el tenedor por el plato, cuando ella pasó junto a mí hacia la puerta. Ni siquiera me miró, solo cogió su abrigo, como si tuviera un lugar mejor al que ir. ¿A dónde vas?, le pregunté, dejando el tenedor sobre la mesa. Evelyn se detuvo, con los dedos aún agarrados al perchero, y dijo, salir, simplemente salir. Esa sola palabra tenía más peso que cualquier otra cosa que me hubiera dicho en meses. Que me había dicho en meses. ¿Con quién?, insistí. Suspiró y finalmente se volvió hacia mí, como si fuera una molestia necesitada. Se llama Nolan. Fruncí el ceño. No conozco a ningún Nolan. No hace falta, dijo mientras se ponía el abrigo. Una lenta sensación de inquietud me recorrió la espalda. Evelyn, dije con cautela, ¿de verdad me estás diciendo que tienes una cita? Ella puso los ojos en blanco como si estuviera exagerando. No seas ridícula. Pero entonces cogió su bolso, y fue entonces cuando lo oí. El sonido de pasos fuera. Me levanté tan rápido que mi silla rozó el suelo. Me acerqué a la ventana, y aparté la cortina lo justo para ver. Allí estaba, un hombre al que nunca había visto antes, de pie al borde de nuestra entrada, con las manos en los bolsillos y una sonrisa relajada en el rostro. No solo había ido a recogerla, sino que la estaba esperando. Sentí un nudo en el estómago. Evelyn, volví a decir, esta vez en voz más baja. Ella exhaló bruscamente, como si la estuviera agotando. Te dije que iba a salir. Me volví hacia ella con él. Me miró sin impresionarse. Sí, la franqueza de sus palabras me dejó sin aliento. Busqué en su rostro alguna vacilación, algún sentimiento de culpa, cualquier cosa que sugiriera que no era exactamente lo que parecía. Pero no había nada, solo una leve molestia, como si yo la estuviera impidiendo hacer algo importante. ¿Hablas en serio?, le pregunté. Evelyn soltó otro suspiro y se frotó la sien. Mira, Callum, no quería tener esta conversación esta noche. Esperaba que fueras lo suficientemente maduro para manejarla. Casi me echo a reír. ¿Manejar qué? Ella hizo un gesto vago entre nosotros. El hecho de que necesito más que esto, lo dijo así. Nuestra vida, nuestro matrimonio, yo, ya no era suficiente para ella. La miré fijamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Me estás engañando, no seas tan dramático, dijo ella. Entonces, ¿cómo lo llamarías?, pregunté. Evelyn agarró su bolso y se alisó el vestido, explorando mis opciones. Las palabras me golpearon como una bofetada. Explorando tus... Me interrumpí, apretando los puños a los lados. Eres mi esposa, Evelyn. Por ahora, dijo ella, mientras revisaba su teléfono. Eso fue todo. El momento en que me di cuenta de que ya la había perdido. Ella había abandonado nuestro matrimonio mucho antes de esta conversación, solo que yo no me había dado cuenta. Evelyn se dirigió hacia la puerta, pero me interpuse en su camino. Muévete, dijo con tono seco. No, dije. Ella levantó una ceja. No te lo estaba pidiendo. No puedes simplemente... Exhalé bruscamente y me pasé la mano por el pelo. ¿Te estás escuchando? Vas a salir de nuestra casa y subirte a su coche, como si esto fuera normal. Evelyn cruzó los brazos. Es normal para las personas que no están atrapadas en el pasado. Apreté la mandíbula. Eres mi esposa. Ella ladeó la cabeza pensándolo. Quizás, pero esta noche soy suya. Y con eso me empujó, abrió la puerta y se fue directamente a los brazos de otro hombre que la esperaba. Me quedé paralizado en la puerta, agarrándome al marco, mientras veía a mi esposa meterse en su coche, sin mirar atrás, y me di cuenta de que no la estaba perdiendo. Ya la había perdido.
La casa se sentía vacía sin ella. En el momento en que el coche desapareció por la calle, me quedé en la puerta agarrándome al marco, como si fuera lo único que me mantenía en pie. El aire frío del exterior se coló, envolviéndome, pero apenas lo noté. Mi mente daba vueltas, atrapada en algún lugar entre la incredulidad y algo peligrosamente cercano a la rabia. Cerré la puerta lentamente, como si intentara contener el desastre que ella acababa de causar, pero por mucho que intentara convencerme de que aquello no era real, de que ella volvería y me diría que era una especie de broma retorcida, sabía que no era así. Evelyn se había ido y no miraba atrás. Caminé de un lado a otro por la sala, con la mente llena de preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Llevaba semanas o meses planeándolo? ¿Cuánto tiempo había estado engañándome, poniendo excusas y haciéndome pasar por tonto en un juego que creía haber ganado? Mi teléfono estaba sobre la mesa de centro. Lo cogí, dudé y luego abrí nuestros mensajes. No había nada en ellos que insinuara esto, ni confesiones ni advertencias, solo las conversaciones normales y cotidianas entre un marido y una mujer. Hola, no te olvides de recoger la ropa de la tintorería de camino a casa. Evelyn lo entendió. ¿Qué quieres para cenar esta noche, Evelyn? No tengo hambre. Reunión hasta tarde. Reunión hasta tarde. Debería haberlo notado entonces. Apreté el teléfono con fuerza. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, mientras algo oscuro se colaba en mis pensamientos. ¿Era realmente la primera vez o llevaba mucho tiempo pensando en marcharse, mientras yo me quedaba aquí sentado, ciego y cómodo? La idea me quemaba en el pecho. Necesitaba salir de casa. Cogí las llaves y la chaqueta, sin saber muy bien a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí sentado y fingir que todo iba bien. Mi coche rugió al arrancar, rompiendo el silencio del camino de entrada vacío. Al salir marcha atrás, mis ojos se posaron en el lugar donde había estado el coche de Gregor, cuyo fantasma permanecía allí, burlándose de mí. Me incorporé a la carretera, conduciendo sin rumbo fijo, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. No tenía ningún destino, solo una necesidad desesperada de moverme. La idea de Evelyn riendo con él, tocándolo, mirándolo como solía mirarme a mí, me provocó una oleada de náuseas. Necesitaba verlo. La comprensión me golpeó como un puñetazo. No podía quedarme ahí sentado preguntándomelo. Necesitaba saberlo. Abrí su ubicación en mi teléfono y allí estaba. Un pequeño parpadeo, una traición envuelta en píxeles, un restaurante, uno bonito, de esos a los que no habíamos ido en años. Una risa fría y amarga se escapó de mis labios. Ella me había dicho que teníamos que ahorrar dinero, que debíamos dejar de salir tanto, que las comidas caseras eran mejores. Pero allí estaba ella, sentada en una mesa con luz tenue, bebiendo vino caro con otro hombre. No debería haber ido, debería haber dado media vuelta, dejar que ella tomara su decisión, dejar que creyera. Estaba demasiado destrozado para reaccionar, pero algo dentro de mí no me lo permitió. 15 minutos más tarde, estaba aparcado al otro lado de la calle, frente al restaurante, y a través de los amplios ventanales los vi. Evelyn estaba inclinada hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano y los ojos fijos en los de Gregor, como si fuera la persona más fascinante del mundo. Sonreía y reía, un sonido que no había oído en meses. Me sentí como si me hubieran borrado, como si ya hubiera desaparecido de su vida, y ella solo estuviera esperando a que se completaran los trámites. Apreté los puños. No era solo una cita, era una declaración. Y de repente no estaba seguro de estar preparado para lo que vendría después. Debería haberme ido, debería haber girado la llave, haber conducido de vuelta a casa y haber dejado que Evelyn tuviera la fantasía que estaba persiguiendo, pero no lo hice. Me quedé allí sentado, agarrado al volante, mirando a través del parabrisas salpicado por la lluvia, mientras mi mujer, sonreía a otro hombre como si yo nunca hubiera existido. No era el tipo de sonrisa que le das a un amigo,
ni siquiera a alguien que acabas de conocer. No, era una sonrisa íntima y burlona, llena de algo que ella no me había mostrado en años. La forma en que se inclinaba, la forma en que le dejaba apartarle un mechón de pelo de la cara, me revolvió el estómago. Ese solía ser yo, ese solía ser mi lugar. Podía sentir mi pulso en las yemas de los dedos. Mi respiración se aceleraba más de lo normal. No estaba enfadado, al menos no como esperaba estarlo. Estaba entumecido, distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, y ya supiera cómo terminaba. Ella había elegido, pero pensaba que me quedaría sentado y la dejaría hacerlo. Me obligué a respirar, a estabilizar mis manos. Si entraba en ese restaurante, ¿qué le diría? ¿Que la había pillado? ¿Que tenía pruebas de lo que ella ni siquiera había intentado ocultar? No, eso no era lo que quería. Quería verlo con mis propios ojos. Abrí la puerta del coche y salí al aire frío de la noche. Una parte de mí esperaba que ella levantara la vista, que sus ojos encontraran los míos a través de la ventana, y que mostrara algún atisbo de culpa, algún reconocimiento de que yo seguía allí, de que no era solo una sombra en la vida que ella ya había dejado atrás. Pero ella nunca miró, ni una sola vez. Caminé hacia la entrada del restaurante, manteniendo mis movimientos lentos y deliberados. No estaba interrumpiendo esta cita. Estaba observando. Quería ver hasta dónde llegaría ella cuando pensaba que nadie la observaba. Dentro, el aire era denso, con olor a carne y vino caro. Las parejas llenaban las mesas con luz tenue. El sonido de jazz suave sonaba en el fondo. Me moví con cuidado, manteniéndome en las sombras, y me deslicé en un asiento vacío de la barra, desde donde tenía una vista perfecta de su mesa, sin que me notaran. Evelyn estaba hablando, moviendo las manos mientras hablaba, con una expresión en el rostro que no había visto en años. Gregor la miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo, asintiendo, sonriendo, inclinándose lo justo para demostrar que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y entonces lo vi, su mano sobre la rodilla de ella. Ella no se apartó, no dudó, colocó su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos con los de él, como si fuera lo más natural del mundo. Tragué saliva con dificultad. Así que eso era, la confirmación que había estado esperando. El momento en el que ya no podía mentirme a mí mismo. Mi esposa no solo estaba explorando sus opciones, ya se había ido. El camarero se acercó y me preguntó si quería una bebida. Le hice un gesto con la mano para que se marchara. Mi mente estaba demasiado confusa como para preocuparme por nada más que la escena que tenía delante. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Montar una escena y enfrentarme a ella aquí, delante de todo el mundo? ¿Qué conseguiría con eso? Quería que sintiera algo, que se diera cuenta del peso de lo que estaba. Pero ella se reía. No era una risa nerviosa, ni llena de vacilación. Era una risa auténtica, como si no se hubiera reído en años, y de repente no estaba seguro de qué me dolía más, si el hecho de que me estuviera engañando o el hecho de que fuera feliz. Me quedé allí sentado otros 10 minutos, observando una versión de mi mujer que no había visto en mucho tiempo, una versión que ya no era mía. Y entonces, antes de poder detenerme, hice algo que nunca pensé que haría. Saqué mi teléfono y les hice una foto, de sus manos entrelazadas, de su sonrisa. No sabía aún qué iba a hacer con ella, pero sabía una cosa con certeza. Esto no era el final, esto era solo el principio. Conduje a casa en silencio, el tipo de silencio que no es tranquilo, sino sofocante, el tipo que se te mete bajo la piel y se aferra a tus pensamientos, como un parásito. Mis dedos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria, con los nudillos blancos, pero apenas me di cuenta. Lo único que veía era esa imagen grabada en mi mente. Evelyn riendo con la mano sobre la suya, todo su cuerpo inclinado hacia él, como si nunca me hubiera pertenecido. Debería haber sentido rabia, debería haberme consumido por ella, gritando, rompiendo cosas, exigiendo una explicación, que ya sabía que no cambiaría nada,
Pero no estaba enfadado, estaba vacío. Durante los últimos años me había aferrado a un fantasma, a la versión de Evelyn que una vez me había amado, que me había elegido, que había construido una vida conmigo. Me había convencido a mí mismo de que ella todavía estaba allí, en algún lugar, que si me esforzaba más, si me convertía en lo que ella necesitaba, volvería conmigo. Pero esa noche, sentado al otro lado de la calle, frente a ese restaurante, por fin vi la verdad. Ella no iba a volver. Cuando llegué a la entrada, la casa me resultó extraña, como si ya no fuera mía, como si solo estuviera de visita. Un lugar donde había vivido otra persona, donde los recuerdos estaban grabados en las paredes, pero se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Entré, cerré la puerta detrás de mí y por primera vez comprendí realmente lo que era la soledad. El aroma de su perfume aún flotaba en el aire y el débil sonido del reloj en el pasillo era ensordecedor. Entré en la cocina, medio esperando verla allí, cocinando o sirviéndose una copa de vino, pero el espacio estaba vacío, como el resto de la casa. Me senté a la mesa del comedor mirando al vacío, con la mente repitiendo cada momento de la noche con perfecta claridad. La forma en que ella me había ignorado, la forma en que había pasado junto a mí sin dudar, la forma en que se había sentado frente a él, lo había tocado y le había dado todo lo que se había negado a darme. Y luego, casi distraídamente, saqué mi teléfono. La foto seguía allí, un solo fotograma, capturando el momento exacto en que mi matrimonio murió. Sus dedos entrelazados con los suyos, sus labios curvados en una sonrisa que no era para mí, una instantánea de una vida que ella ya había comenzado a construir, sin mí. La miré fijamente durante mucho tiempo. Podría borrarla, fingir que nunca la había visto, irme a la cama y despertarme por la mañana como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado, y por mucho que fingiera, eso no iba a desaparecer. Sin pensar, pulsé sobre nuestros mensajes, y por un momento me quedé ahí, con el pulgar sobre el teclado, con los pensamientos enredados. ¿Qué se suponía que debía decir? Que sabía que lo había visto todo, que había estado sentado en el mismo maldito restaurante, invisible para ella, mientras ella tiraba por la borda años de nuestra vida, como si no fuera nada. Entonces, antes de poder detenerme, escribí: espero que él haya valido la pena. Me quedé mirando las palabras durante un buen rato, y tras respirar hondo, pulsé enviar. El mensaje se entregó al instante, sin confirmación de lectura ni respuesta, solo silencio. Me recosté en la silla, me pasé la mano por la cara y exhalé lentamente. Quizá no respondería, quizá lo vería, pondría los ojos en blanco y volvería a la fantasía en la que vivía. O quizá, solo quizá, sentiría algo. Ya no estaba seguro de lo que quería, una disculpa, una explicación, venganza. Nada de eso cambiaría el hecho de que ella ya me había dejado, mucho antes de esta noche. Me levanté con el cuerpo pesado por el cansancio y me dirigí al dormitorio. Todavía olía a ella, las sábanas, las almohadas, incluso el aire mismo llevaba el fantasma de su presencia. Me metí en la cama y me quedé mirando al techo, esperando un sueño que sabía que no llegaría. Y justo cuando empezaba a sumergirme en la inquietante neblina de mis pensamientos, mi teléfono vibró. Un único mensaje de Evelyn: no lo entiendes. Lo miré fijamente, mi pulso se aceleró y mi mente se llenó de posibilidades, pero antes de que pudiera escribir una respuesta, apareció otro mensaje. Tenemos que hablar. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, la veía, pero no a la Evelyn que había amado, sino a la que había visto al otro lado del restaurante, mirando a otro hombre como si yo nunca hubiera existido. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, con la mente enredada en una tormenta de preguntas. No, estaba seguro de querer respuestas. Su mensaje permanecía en mi teléfono como una bomba de relojería. No lo entiendes. ¿Entender qué? Que ella había abandonado nuestro matrimonio hacía mucho tiempo, que yo no era más que un restos de su pasado,
mientras ella construía un nuevo futuro con otra persona. Había pasado años tratando de comprenderla, de encontrar un punto medio, de ser el marido que ella necesitaba que fuera. Y al final no había importado. Su segundo mensaje llegó poco después. Tenemos que hablar. No respondí, al menos al principio. Dejé que se preguntara por una vez, que se sentara en silencio y pensara en lo que había hecho. Quizás esperaba que le suplicara, que le pidiera que volviera a casa, que fuera el hombre débil y predecible del que se había cansado. Pero yo ya no iba a seguir desempeñando ese papel. Por la mañana mi cuerpo parecía haber pasado por una trituradora. Me dolían los músculos, me latía la cabeza y sentía un vacío en el pecho. La casa parecía diferente ahora, como un lugar al que ya no pertenecía. Cada habitación resonaba con su eco, su perfume flotaba en el aire, su cepillo todavía estaba en el lavabo del baño, la taza de café medio vacía que había dejado en el fregadero la noche anterior. Me moví por la casa aturdido, preparando un café que no quería, mirando mi teléfono sin verlo realmente. Y luego, a las 8:00 a.m., ella llamó. Dejé que sonara. Llamó una y otra vez, y a la cuarta vez, algo dentro de mí se rompió. Respondí con voz ronca por el cansancio. Durante un momento hubo silencio. Tal vez no esperaba que contestara. Tal vez se había preparado para el buzón de voz, ensayando un discurso que pensaba que suavizaría todo. Luego exhaló un suspiro lento y tembloroso. Callum Aya. Escucharla decir mi nombre me afectó. Ahora me resultaba extraño, como si perteneciera a otra persona, como si yo no fuera el mismo hombre al que se lo había dicho una vez, con amor. ¿Qué? Pregunté con voz monótona. Ella dudó. ¿Podemos vernos? Casi me echo a reír. Vernos como si fuéramos socios comerciales resolviendo una disputa, como si lo de anoche no hubiera pasado, como si ella no hubiera salido de nuestra casa y se hubiera ido a los brazos de otro hombre, como si yo no importara. No, dije. Callum, tú querías esto, Evelyn. No te hagas la sorprendida ahora. Se le cortó la respiración. Ni siquiera conoces toda la historia. Cerré los ojos y me pellizqué el puente de la nariz. Toda la historia. ¿Te refieres a la parte en la que le cogiste la mano o a la parte en la que te reíste, como si estuvieras en la mejor cita de tu vida? Silencio. Dejé que se extendiera entre nosotros. Dejé que ella se sentara bajo su peso y finalmente habló. No es lo que piensas. Se me escapó una risa amarga. Oh, qué original. Por favor, susurró. Queda conmigo. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que se fuera al infierno, que resolviera su lío sin volver a meterme en él. Pero una parte de mí, la parte que aún quería respuestas, la que aún no había dejado de lado del todo, dijo otra cosa. Está bien, murmuré. 1 hora, en nuestro sitio habitual. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Era uno de esos sitios a los que solíamos ir cuando empezamos a salir, cuando la vida era sencilla, antes de que todo se complicara. Ahora solo pensar en ello me ponía enfermo. Evelyn ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza que no había tocado. Cuando me vio, su rostro se iluminó con algo parecido al alivio, pero yo no le devolví la sonrisa. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados, esperando. Ella me estudió durante un largo momento, como si buscara algo en mi expresión. Pareces agotado. Sí. Bueno, descubrir que tu mujer tiene un novio te deja así. Ella se estremeció y luego bajó la mirada hacia su café. No es eso, dije con desdén. Entonces dime, Evelyn, ¿cómo es? Ella tragó saliva. No planeé que esto sucediera. Ah, eso lo mejora mucho, dije con voz llena de sarcasmo. Ella levantó la vista para mirarme a los ojos, con frustración en ellos. ¿Puedes dejarme explicarte? Me recosté en la silla, con los brazos aún cruzados. Adelante, explica. Ella respiró hondo. Gregor es diferente. Me hace sentir viva de nuevo. Algo frío se instaló en mi estómago. Y yo no...
Ella hizo una mueca de dolor. No es tan sencillo. Para mí sí lo es, exhaló ella, sacudiendo la cabeza. Me sentí perdida durante mucho tiempo. Callum y yo intentamos ignorarlo. Yo lo hice, pero faltaba algo. Y cuando conocí a Gregor, levanté una mano. Para allá, porque no necesitaba oír eso. No necesitaba sentarme frente a la mujer a la que le había dado todo y escucharle decirme que no era suficiente. ¿Por qué estamos aquí, Evelyn? Pregunté con voz repentinamente cansada. ¿Qué quieres de mí? Ella dudó. No lo sé. Solté una risa seca. Vaya, eso sí que es algo. Solo... Ella titubeó. No quiero perderte por completo. Me quedé paralizada. La pura audacia de eso me dejó sin aliento. No quieres perderme. Repetí lentamente con voz peligrosamente tranquila. Evelyn, me perdiste en el momento en que te subiste a su coche. Parecía que quería discutir, decir algo que le facilitara las cosas, pero no lo hizo porque sabía que tenía razón. Me levanté empujando la silla hacia atrás. Espero que te haga feliz, Callum. Salí antes de que pudiera terminar. Por primera vez en años no la perseguí, y por primera vez en años me di cuenta de que no tenía por qué hacerlo. El aire fuera de la cafetería se sentía diferente. Tal vez fuera el peso de todo lo que acababa de pasar, o tal vez fuera la comprensión de que finalmente estaba viendo a Evelyn tal quien era realmente. De cualquier manera, me quedé allí parado durante un largo rato, mirando mi reflejo en la ventana, observándola todavía sentada dentro, con las manos envueltas alrededor de una taza de café que nunca tocó. Parecía una extraña. Durante años me había aferrado a una versión de ella que ya no existía. La mujer con la que me había casado, la que solía reírse de mis chistes estúpidos, la que solía tomarme de la mano solo porque quería, la que solía mirarme como si fuera la única persona en el mundo, se había ido. Me había aferrado al fantasma de nuestro pasado, convenciéndome a mí mismo de que si me esforzaba lo suficiente, podría traerla de vuelta. Pero los fantasmas no vuelven, y Evelyn se había ido mucho antes de salir por esa puerta. No fui a casa de inmediato, no pude. La casa ya no se sentía como un hogar, parecía un museo de una vida que ya había terminado. Así que en su lugar conduje, sin destino, sin plan, solo con el zumbido del motor y el borrón de las luces de la calle pasando. Pensé en todas las veces que había ignorado las señales. Las noches tardías, los viajes de trabajo, la forma en que ella se había alejado lentamente, sin decir una palabra. ¿Alguna vez me había amado de verdad o solo había sido conveniente para ella? La pregunta ardía en mi mente, pero yo ya sabía la respuesta. En algún momento, terminé estacionado frente a la casa de mi mejor amigo, Tobías. Él era el tipo de persona que siempre tenía una respuesta para todo, quisieras oírla o no, y en ese momento necesitaba que alguien me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Llamé 2 veces antes de que él abriera la puerta, parpadeando como si no estuviera seguro de que yo fuera real. Callum, sí. Mi voz sonaba áspera, como si no hubiera hablado en horas. Sus ojos se posaron en mi rostro, absorbiendo todo el desastre que veía allí, y luego se hizo a un lado. Entra. Entré y el olor familiar a cerveza y comida para llevar me golpeó de inmediato. Su apartamento era el mismo de siempre, cómodo, ligeramente caótico, el tipo de lugar donde nada parecía fuera de lugar, porque todo estaba en su sitio. Cerró la puerta detrás de mí y luego cruzó los brazos. Tienes un aspecto horrible. Solté una breve risa amarga. Me siento peor. Me estudió durante un segundo antes de señalar el sofá con la cabeza. Siéntate. Hablemos. Me dejé caer en el sofá y me pasé la mano por el pelo. Me ha estado engañando. Tobías no pareció sorprendido, ni siquiera un poco. Sí, supongo. Levanté la cabeza de golpe. Él suspiró y se pasó la mano por la cara. No tenía pruebas, tío, pero vi cosas. Cómo actuaba, cómo te trataba. Nunca estaba presente. Era como si estuviera esperando una excusa para marcharse. Una lenta sensación de hundimiento se apoderó de mi estómago. Y tú no me lo dijiste. Me miró con una expresión indescifrable.
Me habrías creído. Abrí la boca para discutir, pero luego me detuve porque tenía razón. Había pasado tanto tiempo poniendo excusas por ella, convenciéndome a mí mismo de que si le daba espacio, si aguantaba un poco más, las cosas volverían a ser como antes. Pero nunca sería así. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Ella quería conocernos, dijo. No lo entendía. Tobias resopló. Sí, ¿entender qué? ¿Que es una egoísta de mierda? Le interrumpí con un movimiento de cabeza. Dijo que no quiere perderme por completo. Me miró fijamente y con mucha calma, cogió la cerveza de la mesa, dio un largo sorbo y dijo, es lo más estúpido que he oído nunca. Me reí, pero no era una risa alegre. Sí, más o menos. Ella se marcha, te engaña, te lo restriega por la cara y ahora no quiere perderte. Se recostó en su asiento y negó con la cabeza. Callum, eso no es amor, es control. Ella quiere mantenerte enganchado mientras hace lo que le da la gana. En el fondo siempre lo había sabido, pero oírlo en voz alta lo hizo real, de una forma para la que no estaba preparado. Tobias me estudió durante un segundo y luego me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Exhalé y me recosté en el sofá. No lo sé. Tengo una idea, dijo, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. No le des lo que quiere, fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella quiere mantenerte en su vida, ¿no? Mantenerte como red de seguridad, como plan B. No se lo permitas. Hizo un gesto vago para interrumpirla. Recupera tu vida, demonios. Cambia las cerraduras mientras estás en ello. Me froté la cara con la mano. No es tan sencillo, sí. Sí lo es, me miró. ¿Crees que dudó antes de engañarte a tus espaldas? ¿Crees que se sentó allí, agonizando, sobre si era lo correcto o no? No, ella hizo lo que quería y ahora tú tienes que hacer lo que quieres. Por primera vez en semanas, quizás meses. De hecho, me permití considerar eso. ¿Y si dejaba de preocuparme? ¿Y si dejaba de esperar a que ella decidiera lo que quería y empezaba a decidir por mí mismo? Había pasado tanto tiempo luchando por un matrimonio al que solo uno de nosotros se aferraba, que quizás era hora de dejarlo ir. Me levanté. Necesito irme a casa. Tobias levantó una ceja. ¿Estás bien? Todavía no. Cogí mis llaves, pero lo estaré cuando vuelva. Algo dentro de mí cambió. No iba a suplicar, no iba a perseguirla. Evelyn había tomado su decisión y ahora yo estaba tomando la mía. Entré en el camino de entrada, agarrándome al volante mientras miraba la casa que ya no sentía como mía. Las luces seguían apagadas, tal y como las había dejado, pero algo parecía diferente. Quizás era yo, quizás era darme cuenta de que había pasado tanto tiempo intentando aferrarme a algo que ya se me había escapado de las manos. Salí del coche, con pasos pesados, y caminé hacia la puerta principal. Las llaves tintineaban en mi mano, pero justo cuando iba a abrir la cerradura, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué esperando otro mensaje de Evelyn, otro intento de explicar lo inexplicable, pero no era ella, era mi madre. Dudé antes de contestar. Era la última persona con la que quería hablar en ese momento, no porque no la quisiera, sino porque lo notaría en mi voz. El peso, el agotamiento, el desmoronamiento de todo lo que había construido. Aún así contesté. Hola, mamá. La línea se quedó en silencio un momento antes de que ella hablara, con voz suave. ¿Estás bien, cariño? Cerré los ojos. Ella ya sabía que no se lo había contado, pero sabía que no. Admití que no realmente. Hubo otra pausa y luego me preguntó si quería hablar de ello. Quería decir que no. Quería fingir que lo tenía todo bajo control. Pero la verdad era que no era así, y por una vez no tenía energía para mentir. Me está engañando, dije, y las palabras me sabían extrañas en la boca. La vi, ni siquiera intentó ocultarlo. Se oyó una inspiración brusca al otro lado de la línea. «Oh, Callum». Me senté en los escalones de la entrada y me pasé la mano por el pelo. Ella dijo que no quería perderme por completo, que me quería en su vida. Me reí, pero fue una risa hueca, como si se supusiera que yo debía quedarme a su lado
mientras ella hacía lo que le daba la gana. Mi madre se quedó callada durante un largo rato, y luego dijo algo que no me esperaba. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y tenías ese viejo camión de juguete? Fruncí el ceño. ¿Cuál, el rojo? Te gustaba tanto que, incluso cuando se le rompieron las ruedas, seguiste intentando arreglarlo. Te negaste a deshacerte de él, incluso cuando ya no funcionaba. Parpadeé y el recuerdo volvió a mi mente. Ese estúpido camión que llevaba a todas partes, incluso después de que ya no fuera más que una sombra de lo que había sido. Ella continuó con voz firme. Recuerdo que un día tu padre te sentó y te dijo, Callum, a veces las cosas se rompen de tal manera que no se pueden arreglar, y cuando eso ocurre, aferrarse a ellas solo te hace más daño. Tragué saliva con dificultad, mirando fijamente las grietas del pavimento bajo mis pies. Está rota, cariño, dijo mi madre con dulzura, y no puedes arreglarla tú solo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Lo sé, susurré, y por primera vez lo creí de verdad. La casa estaba fría cuando entré, pero apenas me di cuenta. Mi cuerpo se movía en piloto automático, caminando por las habitaciones a oscuras, pasando junto a los cuadros enmarcados, que de repente me parecieron artefactos de otra vida. Me detuve en el pasillo, mirando la foto de boda que colgaba de la pared. Evelyn sonreía con los brazos alrededor de mí, sus ojos llenos de algo que hacía tiempo que había desaparecido. Extendí los dedos y acaricié el cristal, y luego, sin pensarlo, lo descolgué de la pared. Durante un momento lo sostuve en mis manos, y luego, lentamente, le di la vuelta, abrí la parte trasera y saqué la foto. El marco vacío se sentía más ligero en mis manos. La dejé boca abajo sobre la mesa consola, y me alejé hacia el dormitorio. Su lado del armario todavía estaba lleno de vestidos, chaquetas y zapatos cuidadosamente alineados. Pruebas de que ella todavía vivía allí, pruebas de que todavía tenía un pie en nuestra vida, incluso cuando se había desviado hacia otra. La miré fijamente durante mucho tiempo, y luego cogí una caja. No tiré nada, no las destruí, solo empecé a empaquetarlas, vestido tras vestido, zapatos, bufandas, cada pieza suya que una vez había atesorado, cada recuerdo de su presencia en esta casa. Cuando terminé, el armario parecía diferente, más ligero, como si por fin pudiera respirar, y entonces lo vi, una pequeña caja de terciopelo escondida en un rincón. Se me cortó la respiración al cogerla. Mis dedos temblaban al abrirla. El collar .se lo había comprado por su aniversario el año pasado. Una delicada cadena de plata con un pequeño colgante de zafiro, su piedra natal. Había pasado semanas buscando el perfecto, algo significativo, algo que le mostrara lo mucho que aún significaba para mí. Se lo había puesto exactamente una vez y ahora estaba aquí, olvidado, acumulando polvo como el amor que ella había tirado por la borda. Apreté la mandíbula y cerré la caja de golpe. Era hora. A la mañana siguiente Evelyn llegó a casa. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando café, cuando oí abrirse la puerta principal. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera. Al entrar, se detuvo al verme. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego suspiró y dejó el bolso sobre la mesa. Callum, tomé un sorbo lento de café. Buenos días. Ella frunció el ceño y cambió el peso de un pie a otro. Tenemos que hablar. Le indiqué la silla frente a mí. Adelante. Dudó antes de sentarse. Parecía cansada, con el maquillaje corrido y el pelo ligeramente revuelto. Me pregunté si Gregor la habría traído. Cruzó las manos sobre la mesa. No quiero pelear. Yo tampoco, dije con calma. Ella exhaló. Sé que estás herido. Incliné la cabeza. ¿Te ha hecho daño? Tú. Ella se estremeció, pero siguió adelante. Cometí un error. Me recosté en la silla y esperé. Ella se mordió el labio, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. No quiero perderte, Callum. Sé que te he hecho daño, pero... La interrumpí con un pequeño movimiento de cabeza. Evelyn, ella se detuvo.
La miré a los ojos. Ya lo has hecho. Se le cortó la respiración y apretó los dedos con fuerza. Empujé la cajita por la mesa, la que contenía el collar que nunca le había importado. Ella la miró confundida. ¿Qué es esto? ¿Un recordatorio? Dije en voz baja. De todo lo que has tirado. Ella lo miró y luego me miró a mí, con el labio inferior ligeramente tembloroso. Pero yo no sentí lástima por ella. Ya no. Me levanté, cogí mis llaves y dije, he empaquetado tus cosas, señalando con la cabeza las cajas apiladas ordenadamente en la esquina. Coge lo que necesites, pero después de hoy no quiero volver a verte aquí. Ella parpadeó. Callum, no, dije con firmeza. Tú tomaste tu decisión, ahora yo tomo la mía. Ella tragó saliva con dificultad, con las manos temblorosas mientras alcanzaba la caja. Así que eso es todo. La miré a los ojos por última vez. Eso es todo. Luego salí por la puerta, dejándola atrás, y por primera vez en años me sentí libre. Salí por esa puerta y por primera vez en años no miré atrás. El peso en mi pecho, la presión sofocante que me había estado aplastando durante tanto tiempo, finalmente había desaparecido. Había pasado tanto tiempo persiguiendo algo que había muerto mucho antes de que me diera cuenta. Pero ahora era libre. Me metí en el coche y conduje sin rumbo fijo, sin destino, sin plan, solo yo, la carretera abierta y la certeza de que mi vida no había terminado, sino que acababa de empezar. No sé cuánto tiempo conduje, pero en algún momento me encontré aparcado a la orilla de un lago tranquilo, a las afueras de la ciudad. El agua seguía reflejando los tonos dorados del sol de la mañana, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, pude respirar de verdad. Salí del coche, sentí el aire fresco en mi piel y me reí de verdad. No era el sonido amargo y hueco al que me había acostumbrado. Era real, porque allí de pie, viendo salir el sol sobre el agua, me di cuenta de algo que había temido perder. A Evelyn. Temía estar solo. Temía que sin ella mi vida se desmoronara. Pero no me estaba desmoronando, estaba reconstruyéndola. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de Tobías. «Tobías, ¿estás bien?» Sonreí y le respondí. Mejor que en años, porque era cierto. Esa noche empaqué el resto de las cosas de Evelyn. Cambié las cerraduras y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba recuperando mi vida. Sin más esperas, sin más esperanzas, por algo que nunca iba a suceder. Las siguientes semanas no fueron fáciles. Hubo momentos en los que la soledad se apoderaba de mí, en los que el silencio de la casa era ensordecedor, pero cada vez que sentía que me deslizaba hacia el pasado, me recordaba a mí mismo que me merecía algo mejor. Empecé a ir al gimnasio de nuevo. Volví a conectar con viejos amigos. Acepté un ascenso en el trabajo que antes me daba demasiado miedo aceptar. Redescubrí las cosas que me hacían feliz, cosas que no tenían nada que ver con Evelyn, y entonces, una noche, ocurrió algo inesperado. Estaba en una librería, perdido en las páginas de una novela, cuando oí una voz suave que decía, «Tienes buen gusto». Levanté la vista y allí estaba ella. No era Evelyn, era alguien nuevo. Se llamaba Mira. Tenía unos ojos amables, una sonrisa brillante y una forma de mirarme que no me hacía sentir como un plan B. Empezamos a hablar y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. Unos meses más tarde, me encontré sentado junto al mismo lago, contemplando la puesta de sol, solo que esta vez no estaba solo. Mira estaba sentada a mi lado. Sus dedos rozaban ligeramente los míos. Ella aún no sabía todo sobre mi pasado, y no necesitaba saberlo, porque por primera vez en mi vida no estaba atrapado en el pasado. Miraba hacia adelante y, mientras estaba allí sentado, sintiendo el calor de su mano en la mía, me di cuenta de algo importante. Perder a Evelyn no era el final de mi historia, era solo el comienzo de una mejor. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios.
No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.